Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. La diálisis natural. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes una información que pues, a mí me ha impactado, que tiene que ver con un método que se propone para hacer diálisis natural. Todos nosotros sabemos que la diálisis es una condición cuando una persona ya necesita diálisis, que es diálisis por cuestión de problemas renales de los riñones, pues ya la situación está grave. Por muchos años, como trabajo con personas con obesidad, pero principalmente con personas con diabetes, entre las personas que tienen diabetes existe mucha diálisis. Pero también entre las personas que tienen cáncer, no se ha encontrado una forma realmente de verdaderamente ayudar a desintoxicar el cuerpo, ¿no? Pero entonces siempre la diálisis me ha impresionado como algo que realmente es triste que una persona tenga que llegar a diálisis. Aquí le enseño algunas imágenes, fíjense. Pero vamos a hablar de soluciones también, fíjense. Por aquí tiene, esto es un paciente de diálisis. El paciente de diálisis pues tiene que ir, obviamente ya se le dañaron los riñones. Las personas que tienen problemas, que necesitan diálisis, ir a estos tratamientos, pues ya tienen problemas con los riñones y tienen pérdida de proteína, que se les encuentra en la orina y todo ese tipo de cosas. Cuando fallan los riñones, pues el cuerpo por dentro se queda lleno de todos los tóxicos, de todos los ácidos, que son los descompuestos del metabolismo. Y esas personas tienen que ir mínimo 3 veces a la semana a cambiar su sangre por 3 o 4 horas. Y es algo bastante penoso porque en realidad no es una solución permanente, es una solución pasajera en lo que la persona finalmente llega el momento de que ya el sistema se pare, ¿no? Así que no es una solución verdadera, es algo que hay que hacer con una persona para tratar de mantenerlo vivo un tiempo, pero en verdad no es una solución. Entonces, hay una forma de hacer una diálisis natural. La aprendí con un doctor que habla de ello, que les voy a hablar ya mismo de él, ¿no? Pero quiero compartirlo con ustedes porque pienso que es importante que cualquier información que yo sepa, que usted pueda utilizar para ayudar a un ser querido que tiene problemas ya con los riñones o que tiene problemas de cáncer, que el cuerpo se pone muy tóxico dentro, pues realmente la persona debería saber alternativas que tiene para ayudar a resolver esa situación. Cuando hay diálisis, ¿verdad? Eso me trae a la mente el uso de los baños termales. Los baños termales son famosos, o sea, muchos países tienen baños termales, lo tiene México, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a Costa Rica. Costa Rica es famoso por sus volcanes. Hay un volcán que se llama el volcán Arenas y en la base de ese volcán pues hay muchos hoteles que tienen todos baños termales y van muchas personas ahí a curarse porque los baños termales se sabe que son terapéuticos. O sea, la gente desde los tiempos de los romanos, ya los romanos utilizaban los baños termales como baños terapéuticos. El calor del agua termal, que sí que es caliente, ¿no? Y generalmente siempre son aguas minerales, o sea que tienen minerales y tiene calor. Ese calor abre los poros, cuando abre los poros empiezan a salir los tóxicos del cuerpo y ayuda a limpiar el cuerpo. Por eso que muchos baños termales se reclaman que son medicinales, que son terapéuticos. Y hay personas que pagan una buena fortuna por ir a un sitio con un baño termal de aguas minerales, termales, calientes, que sirven de relajación, pero también sirven para desintoxicar el cuerpo, ¿no? Así que los baños termales desde tiempos inmemoriales se utilizan para limpiar el cuerpo, ¿no? Ahora, lo que yo no sabía es que eso se puede utilizar para también desintoxicar un cuerpo, para inclusive evitar que una persona tenga que hacer diálisis. Alguien que ya tiene problemas con los riñones puede evitar llegar a una diálisis, porque una vez que llega a la diálisis ya no hay salida. Lo siento decírselo, pero es la verdad. Hay personas diabéticas que me preguntan, bueno, pero ya me mandaron a diálisis. Cuando me dice, si ya te mandaron a diálisis, no hay nada que pueda hacer por ti, realmente. Una vez que llegaste a la diálisis y perdiste la función de los riñones, perdóname, ya no hay mucho que pueda hacer por ti. Ahora, sí se puede evitar que llegues a diálisis, ¿no? Con algo como esto. Los baños termales son una solución. Le enseño algunas soluciones, fíjense. Esto que ven aquí es una foto de un sitio donde se recolecta la sal de mar. Si uno hace un baño termal, que es un baño caliente, y le pone suficiente sal al agua alrededor, uno está creando el mismo efecto que tiene un baño termal.
La diferencia es que al haber una gran concentración de sal de mar, a la parte de afuera del agua que está fuera del cuerpo, eso crea un desbalance osmótico. Osmótico tiene que ver con los líquidos, ¿no? Si hay líquidos en gran concentración en un área y hay menos concentración en el otro, pues por física el área de mayor concentración va a tratar de moverse y colarse hacia el área de menor concentración, ¿no? ¿Qué pasa? Ya se ha visto que si uno utiliza un baño caliente, una bañera caliente, un baño tipo termal, que sea caliente y que tenga minerales afuera en suficiente concentración, pues tiene un efecto como de diálisis del cuerpo. Para eso la persona tendría, si quiere dializar su cuerpo de forma natural, tendría que conseguir sal en bolsas, sal en kilos. Por ejemplo, 1 kilo son 2.2 libras. Y la explicación que les voy a dar, se voy a la pizarra un momentito para explicársela, la obtuve de un doctor, se llama el doctor, y le recomiendo que la vean, se llama el doctor Alberto Martí Bosch. Esa explicación me estuvo tan impactante, pero me estuvo tan impactante porque este doctor Bosch explica esto de una forma ultra sencilla de entender. Lo que explica el doctor es lo siguiente, y déjeme decirle que después de ver esa explicación me abre la esperanza a poder ayudar a tantas personas que tienen problemas de que no pueden sacar los tóxicos del cuerpo. Las personas que más tóxicos tienen en el cuerpo son los pacientes de cáncer y las personas que ya tienen problemas renales. Algo que tienen en común las personas que tienen cáncer y los que tienen pacientes renales es que ambos tienen problemas de eliminación de tóxicos. O sea, lo que tiene en común el paciente de cáncer y los pacientes de problemas renales, de problemas de los riñones, es que ambos tienen problemas de eliminación de tóxicos. De hecho, un paciente de cáncer no se muere de cáncer, se muere de los tóxicos que produce el cáncer dentro del cuerpo y de la falta de alimentación de su cuerpo, que ahora está lleno de ácidos y de pudrición y demás. En efecto, el agua, que es el compuesto principal del cuerpo de un paciente de cáncer o de un paciente de problemas renales, se pone tan turbia como un pozo séptico, o sea, que sería como una pudrición total. Y usted puede notar que un paciente de cáncer, si usted se le acerca, puede sentir como un mal olor a fermentación, ¿no? Y es porque básicamente tienen problemas de eliminación de tóxicos. Entonces, ¿cuál es el problema en el cáncer o en el paciente renal? No hay una buena eliminación de tóxicos. Quiere decir que por más buena alimentación que usted le dé, que si jugo de vegetales, que todo lo que usted haga para que esa persona se mejore, si el cuerpo está demasiado tóxico, como todos estos tóxicos son todos ellos, son ácidos. Como ácido láctico, ácido carbónico, todos esos ácidos son sustancias que destruyen el oxígeno. El cáncer y las condiciones de pérdida de partes del cuerpo, de daño a los riñones y demás, ocurren en condiciones de bajo oxígeno, ¿ok? Porque ahí es que las células ya no pueden sobrevivir. Así que básicamente para uno tratar de ayudar a alguien con cáncer o tratar de ayudar a alguien que tiene problemas ya con los riñones, problemas renales, pues uno debería buscar alguna forma de poder eliminar todos esos ácidos, sacarlos del cuerpo. Pues ¿qué pasa? La sugerencia que hace el doctor Bosch, ¿verdad? Que me hace una lógica total, y estuve revisando la literatura y realmente es completamente lógica y científica, es que si uno tiene un baño termal, es una estructura, no como la de la ducha, sino que es una estructura que se usa desde los tiempos romanos, y aquí uno pone agua, este agua está caliente. Caliente es que tiene más de 5 grados centígrados, que sería equivalente como a 41 grados Fahrenheit, ¿no? Ya, obviamente, cuando está bien caliente, pues entonces ese agua abre los poros, y abre los poros de la piel y crea, abre el camino para que las aguas podriditas, dañadas, ácidas que están dentro del cuerpo se dialicen. ¿Qué pasa? La piel de nosotros, la piel
es el órgano más grande del cuerpo. Esta piel es un órgano muy grande, pero la piel no es sólida, la piel tiene poros y respira. Y por aquí hay un movimiento, de la misma forma que usted suda y saca agua hacia afuera, también pueden entrar sustancias, usted toca un veneno, le entra a la piel y le va a entrar por ahí también. O sea, que la piel no es una pared sólida. ¿Qué pasa? Cuando una persona pone su cuerpo en este agua caliente, ya abre los poros. Pero ¿qué pasa? Lo que descubrió es que si uno entonces pone suficiente sal, específicamente la sal de mar, ¿okay? La sal de mar, que es una sal completa que tiene todos los minerales, ¿cuánto es suficiente? Pues recomiendan poner aquí, en un baño de tamaño regular, poner por lo menos 2 kilos. 2 kilos son como 4.4 libras, ¿okay? De sal de mar. Eso crea que entonces la concentración acá afuera es bien alta de sal. Y dentro del cuerpo es bastante más baja. Pero eso hace que entonces los líquidos del cuerpo se ven obligados a salir, los ácidos salen y el cuerpo tiene una forma de dializarse. O sea, que inclusive se reclama que hay casos de personas que iban para diálisis, que iban a perder sus riñones y que pudieron con esto evitar la diálisis. Así que les invito a que miren este tema de dializar el cuerpo de forma natural utilizando agua caliente, suficiente sal afuera, digamos como 2 kilos para un baño regular que tiene como 100 litros de agua. Y esto explica por qué es que los baños termales funcionan, pero es una forma de diálisis natural. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.